Bienvenidos y bienvenidas todas y todos Biders al B-Podcast, el podcast de BIDE, el Barcelona International Dance Exchange. Empezamos ahora nuestro 10º episodio y para celebrarlo invitamos a un gran amigo, mentor y gran profesional que es el señor Toni González de Barcelona. Toni es ingeniero industrial superior y actor de formación, es consultor cultural para el desarrollo y la transformación estratégica, la movilidad y la internacionalización de proyectos y organizaciones de las artes escénicas y la música. Con más de 25 años de experiencia en el sector cultural, trabajó para diferentes proyectos artísticos y culturales, compañías e instituciones de España, Portugal, América Latina y África. Fue director artístico del Festival Barcelona Arts de Carrer y de la Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona. También coordinador del proyecto Naumont de la Fura del Baus y durante 8 años miembro del equipo de dirección de la Feria de Teatro de Tárrega. Es también profesor y comunicador sobre gestión de la cultura, internacionalización y políticas culturales en eventos artísticos y en medios profesionales del sector de la cultura de varios países. También integra el IATM y hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Bienvenido al B-Podcast, Toni. Muchas gracias y gracias por esta presentación. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, es nuestro. Te queríamos preguntar, nosotros siempre empezamos el B-Podcast preguntando a nuestros invitados un poco de dónde viene esta pasión por la cultura y en tu caso, que venís del mundo de la actuación, ya que nos conocemos hace muchos años, es justamente qué es lo que te impulsó desde de la actuación moverte hacia la gestión cultural y a todas estas actividades que hemos decían tímidamente y de manera muy resumida, porque es un montón de trabajo que tenés detrás tuyo, que te ha llevado a ese camino. Bueno, pues mi vida no estaba orientada a que yo me dedicase a la cultura. Yo vine a Barcelona con 17 años para estudiar ingeniero y estudié ingeniero y acabé la carrera. Lo que pasa que era una época pues muy convulsa en Barcelona, a finales de los 70, en los cuales ya había todos los cambios políticos y entonces uno tenía que moverse con los movimientos sociales, con los movimientos políticos y todo esto llevaba a trabajar también por la cultura, ¿no? Entonces, bueno, una vez se acabó todo esto, estos movimientos, pues esto ya le llamamos la época del desencanto en España, los años 80, quedé un poco falto de actividad social y entonces creo que pensé que ser actor de teatro es una cosa que podía ser muy interesante. Y entonces ingresé en una academia, empecé a trabajar con una maestra argentina magnífica, maravillosa, y entonces, a la Nancy Tuñón, y entonces con ella pues empecé todo un periplo de aprendizaje y después también de trabajar en su academia, dando clases, etcétera, etcétera. Entonces, pues es como que mi vida empezó paralelamente entre la ingeniería y la cultura, la actuación. ¿Y cómo hiciste para, en esas primeras épocas, conjugar dos mundos, digamos, tan contrapuestos, ¿no? Sí, lo conjugué profesionalmente, porque una vez ya salí de la escuela de ingenieros, salí de la escuela Nancy Tuñón, bueno, la escuela Nancy Tuñón me quedé como profesor. Entonces trabajé paralelamente media jornada para cada cosa. Trabajé durante muchos años de ingeniero y trabajé durante muchos años, pues sobre todo pues, en el primer proyecto que empecé trabajando con mi socio y mi amigo de la infancia, que empezamos a trabajar en un pueblo de la provincia de Lérida y después entramos los dos en la Feria de Teatro de Tárrega. Entonces compaginaba las dos cosas y no me pasó nada. No fue... Quedaste vivo. Quedé vivo. Pero antes me has preguntado cómo yo pasé a la gestión. En realidad pasé a la gestión, no a la gestión cultural, no me quedé en la actuación, la interpretación artística, porque quizás tenía más interés que yo trabajase en la organización, la planificación, por mi background ingenieril, creo. ¿Y cómo fue esa decisión, no? Porque cuando uno está estudiando actuación o básicamente está apuntando un poco su visión de futuro hacia el escenario, de alguna manera seguiste relacionado con el escenario de manera muy profunda, pero no estando dentro, sino estando fuera. ¿Cómo fue esa transición a tomar esa decisión de decir, bueno, la actuación no,
voy a volcarme al camino de la gestión? Mm, Yo creo que mi vocación tampoco era una cosa de morir por ello, ¿no? Mi vocación era la cultura, trabajar con artistas, estar en un ambiente artístico que contrapusiese pues el ambiente en general el que yo había empezado a conocer en Barcelona, ¿no? Pero que estuviese también de acuerdo con los ambientes más revolucionarios de Pedralbes de los 70, ¿no? Entonces, lo llevé muy bien. Es el razonamiento de decir: "Hombre, tú, una gran actor, no lo vas a ser tampoco, ¿no? Pero puedes ayudar bastante al mundo de la cultura y de las artes trabajando artistas desde tu lado organizador, desde tu lado planificador, desde tu cabeza cuadrada, organizada". Entonces, mi cabeza cuadrada, organizada, me la puse a trabajar en favor de la cultura y de los artistas, y creo que es donde le he sacado más rendimiento a mi formación y a lo que yo soy. También, bueno, nombrabas recién lo que tiene que ver con lo que eran los fines de los 70, 80, 90, digamos que fue cuando de alguna forma vos empezaste a vincularte con todo este mundo. Y, y te quería preguntar cómo sentiste que tanto en Cataluña como en España fue esa transición, ¿no? De fines de los 70, los 80, 90, que fue algo que quizá mucha gente no conoce, pero que se pasó prácticamente de la casi nada a lo que fue el motor de todo lo que vino después en los 2000 para acá. Sí, yo llegué a Barcelona pues en el 74, y entonces estaba muriendo Franco y se murió. Y entonces hubo un cambio tremendo, una vida cultural, una actividad en la calle impresionante que, bueno, nos hacía a nosotros soñar con la democracia, con la cultura, teníamos muchísimos recursos nuestros propios, ¿no? Y entonces había que construir todo un sistema cultural que no existía, ¿no? Era la nada, y entonces había que construir políticas culturales, infraestructuras y tal. Y se fue realizando poco a poco, sí, sí. Los festivales, empezaron a haber festivales, los artistas se empezaron a organizar. Habían asambleas de artistas interesantísimas, como la del Salón Diana, la que después organizó el GREC, ¿no? Movimientos fantásticos, sí. Sí. Que realmente marcaron a fuego, ¿no? Toda la cultura que vino a posteriori, ¿no? Tanto no solamente en Barcelona, sino en el resto de España, ¿no? Y como una contrapeso a la movida madrileña, si se quiere, ¿no? Bueno, la movida madrileña fue después, fue en los 80, o finales de los 80 quizás. Esto estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80 en Barcelona. Primero, el movimiento fue primero en Barcelona, creo yo, ¿eh? Y después fue la movida, cuando ya vino más el desencanto. La primera Barcelona estaba mucho más politizada. Lo de Madrid ya, en la época en que ya no estaba tan politizada, era más una cuestión más neutra. Y te queríamos preguntar, ¿cómo fue, ya que como contábamos al principio, estuviste vinculado a muchos proyectos, tanto teatrales como de festivales, cómo fue también el tránsito hacia convertirte en un consultor para el desarrollo, la transformación del ámbito cultural? ¿Cómo fue ese camino también? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Ya que yo sé, pues nos conocemos hace muchos años, que estuviste como en muchos encuentros seminales que luego se transformaron en grandes estructuras, como fue la IATM, la Fiera de Tárrega y muchas otros festivales y encuentros culturales que suceden tanto en Barcelona como en el resto de Europa. ¿Cómo fue ese camino? Pues sí, yo he estado en muchos proyectos, ¿eh? Pero tampoco he iniciado tantos. La Fiera de Tárrega no, ni lo inicio yo, ni el ITM. Quizás lo que he contribuido bastante es a transformar proyectos, ¿no? A proyectos que en cierta manera a veces no tienen una cierta dirección, pero que ya están un poco cansados, y hay que darles un ánimo nuevo. Yo entré en la época, en realidad, lo que hablaba de los 70, yo tenía 17, 18, 19 años, y no estaba yo por la labor de organizar festivales ni participar. Yo entré en la época en que ya la mayor parte de los proyectos culturales que se habían creado en los 70, yo
ya empezaban a envejecer en cierta manera, porque había cambiado ya la situación cultural y política y social de Barcelona, de Cataluña, ¿no? Y entonces, a mí, si me queda algo interesante que ha aportado es esta transformación, es revisar estos proyectos, ¿no? Y quizás, como lo que me preguntabas, este cambio que he pasado a consultor, ¿no? No estoy creando proyectos cuando estoy haciendo consultorías de desarrollo y transformación e internacionalización. Estoy transformando estos proyectos para que puedan ser más sostenibles, más duraderos, más eficaces, para que funcionen mejor, ¿no? Y entonces es este el objetivo que yo tengo. Claro, y de estos proyectos, habla un poco de las primeras épocas, ¿no? En las cuales empezaste como consultor o te moviste en realidad hacia la consultoría. ¿Cuáles son los proyectos que sentís que tuvieron una impronta a partir del trabajo que hicieron contigo, esta transformación que hablabas? ¿Y cómo fue ese proceso de transformación en esos procesos iniciáticos con los que trabajaste? Sí, yo de los proyectos iniciáticos, como dices, que trabajé, eh, yo les estoy muy agradecido por haber trabajado, porque es que aprendí muchísimo. No sé, yo aporté, supongo, que esta capacidad de transformarlos, pero sobre todo a mí me formaron para ser lo que yo fui. Y entonces me formaron en diferentes... Has mencionado varios proyectos y realmente son para mí capitales en mi proceso de formación. La Fira de Tàrrega me enseñó a apreciar un teatro, unas artes escénicas populares en la calle, con gente participando. Yo en la Fira de Tàrrega participé en el proyecto de desarrollo como feria y de proyección internacional. Y allí aprendí a salir fuera, a conocer gente, a colaborar con gente de otros países, ¿no? Aunque esto ya llevaba un background de la parte ingenieril, que había trabajado en principio en temas internacionales. Pero bueno, lo pude aplicar a la cultura en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el ITM que has mencionado, en el ITM conocí otro ámbito, ¿no? De un trabajo artístico más complejo, más sibarita, también más elitista, ¿no? Pero con una profundidad que a mí me ha permitido ir mucho más allá en la visión del espectáculo, del trabajo artístico y de las diferentes connotaciones. Bueno, siendo estando involucrado en el ITM desde los 80, ¿no? Corregime si lo digo bien. 90, De 90. los 90, perdón. Entonces, contarle un poco a los buyers, a los oyentes que están escuchando este podcast, qué es el ITM, porque es un espacio bastante potente al cual, bueno, Vide es asociado desde hace muchísimos años, pero un poco tu mirada, ¿no? ¿Cómo lo describirías? Pues es un lugar donde la gente se encuentra, la gente a nivel internacional, a nivel europeo sobre todo, pero también participa de otros continentes, básicamente Australia y Canadá, donde hay más socios, más miembros. Cuando digo gente, digo profesionales de las artes escénicas, donde se encuentran, donde discuten, donde nos encontramos 2 veces al año, básicamente, de manera presencial. Lo que pasa que ahora hace un año y pico que no nos hemos podido reunir, pero bueno, eh, Por obvias por razones. obvias razones. Y donde el objetivo principal es conocerse, intercambiar de una manera muy horizontal, de una manera muy de tú a tú, todos los elementos, las actividades, digamos, de las artes escénicas, ¿no? Desde creadores hasta productores, directores de festival, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos, instituciones públicas, instituciones privadas, y a partir de allí, de estos encuentros, pues se realizan discusiones, mesas de trabajo y tal. Pero lo más importante es que te conoces y empiezas a pensar qué cosa puedes hacer juntos. ¿Y cómo ves, ya que en el IATM hay tanta diversidad, ¿no? Llamémosle de realidades, de dimensiones, ¿no? Hay, digo, desde estructuras de teatros o festivales muy grandes hasta, no sé, una compañía súper independiente de calle, ¿no? Y de los países del sur, del norte, del este, del oeste, todo lo que siempre se habla mucho en los distintos encuentros que hace el IATM.
¿Cuál es tu perspectiva con respecto a ese encuentro relacionado con las escenas, el arte escénico o las diversas conjugaciones escénicas que hay en España? Bueno, tendríamos que tener en cuenta que tampoco hay una participación muy, muy grande de las artes escénicas de España en este conglomerado. Uno de de mis objetivos en el trabajo es que más gente de España se incorpore de las artes escénicas a la comunicación y a la cooperación internacional. No hay muchos, hay bastantes desde Cataluña, desde el resto de España menos, pero, pero la verdad es que la participación no es como muy activa, digamos, ¿no? Nosotros tenemos desde aquí, desde España, una visión del exterior, algo que hay que combatir, ¿no? Y entonces aquí quiero ser muy positivo, ¿no? En la cual nos lo miramos el resto del mundo desde la barrera, ¿no? En todo caso, a ver qué les podemos vender a estos, de una visión muy mercantilista. Pero lo que pide la colaboración internacional es la participación de ti o tú, que seas una voz más en el contexto internacional y no únicamente una voz que pide, ¿no? Que se relaciona por el interés de recibir, no tanto tampoco por el de dar, ¿no? Y en las relaciones internacionales dar y recibir tiene que estar muy compensado. Sí, es uno de los elementos básicos para poder construir relaciones sobre todo de largo aliento, ¿no? De largo recorrido. Y desde tu perspectiva o desde tu opinión, ¿qué es lo que hace que en España esté esta mentalidad y cueste tanto tener o desarrollar o crear otra? No digo como pensamiento general, no hablo puntual, ¿no? Porque obviamente hay personas que no piensan así, pero ¿qué es lo que desde tu opinión, favorece este tipo de mentalidad y que justamente eh, no facilita que las interacciones sucedan? Pues sí, es una cosa que lo tengo muy pensado y muy publicado, ¿no? Porque ¿qué pasa en España? Que la relación de cooperación internacional en las artes escénicas, no digo otros ámbitos, no es como puede ser en Holanda, en el Reino Unido, en Alemania, en otros países de Europa. Y me refiero a Europa, que es lo que más conozco, ¿no? Yo creo que hay la respuesta obvia es la lengua, ¿no? Tener una lengua muy potente como la castellana eh, mm, te impide en cierta manera, piensa que no necesitas aprender otra lengua o no dominar bastante otra lengua. El inglés ahora es la lengua predominante y dominante en las relaciones internacionales. Esto por un lado, el desconocimiento de idiomas tira mucho para atrás, pero también yo creo que España ha sido un país culturalmente bastante cerrado, quizás porque participa, ¿no? De un contexto cultural más amplio, el del castellano, pero claro, en Europa es muy minoritario, entonces si quieres salir hacia Europa tienes que participar en el contexto cultural europeo y en este caso no se da. En Cataluña se da más, ¿eh? Y en Cataluña hay gente que lleva una carrera internacional pues de muchos años y hay unas instituciones unos programas de apoyo bastante potentes de parte de las instituciones públicas catalanas, ¿no? Pero en general no es lo mismo que otros lados. Y hablando de esto, digamos, habiendo trabajado, ¿no? Con muchas compañías, festivales de las artes escénicas, eh, con lo difícil que es la movilidad y la internacionalización de estos proyectos, ¿cuál fue el proyecto más desafiante para ti con el cual tuviste que trabajar, ¿no? O sea, decir, ¿cuál fue el que sentiste que, bueno, esto es un desafío, ¿no? Hablabas recién de la lengua, hablabas de una cierta autosuficiencia de España, ya que también tiene el mercado iberoamericano, ¿no? Que es muy grande, que es de México hasta Argentina y es un mercado enorme. ¿Qué proyectos sentís que fueron justamente en los cuales te costó más poder ampliar y llevar a esta visión que nos describías recién? Bueno, pues así a mí me gustaría hablar de los proyectos que sí que lo llevé, pero los que me costó. Pues mira, yo hice un ITM, organicé uno de los meetings del ITM, hablando del ITM, en Barcelona en el año 99
y porque quería, ¿no?, traer el ITM aquí, que la gente de aquí lo conociese y que participase. Uno de mis, bueno, ¿Esto en qué año fue, esto Tony? fue en el 1999, el último meeting del ITM del milenio, ¿eh? Eh, Vino muy poca gente de España, digamos, ¿eh? Y me supo mal de que no tuvo repercusión. Te traes una plataforma tan abierta, tan internacional, donde se pueden hacer a partir de aquí puedes desarrollar tantos proyectos y que venga poca gente del país. No, de fuera vino mucha gente porque Barcelona ya estaba de moda y, claro, vino muchísima gente internacional, pero de fuera no. Esto es una de las cosas que me hizo pensar y decidir de que yo me tenía que dedicar a enseñar, a ayudar a la gente a que tuviera las técnicas necesarias para poder salir fuera de una manera segura y de una manera sostenible, ¿no? Entonces, antes quizás me has preguntado cómo tú decidiste hacerte consultor en estos temas, ¿no? Pues quizás, bueno, esto aún era bastante temprano, ¿no? Yo decidí hacerme consultor, digamos, reorientar mi carrera hará unos 10 años, hace poquito en realidad, 9 años así, ¿no? Y entonces esto ya fue, digamos, la última parte de mi carrera en la cual era necesario, para mí era totalmente necesario enseñar lo que sabía, transmitir lo que sabía a otros y todos, y sobre todo entusiasmar con la movilidad, con buscarse la vida donde estén las posibilidades y las oportunidades de los proyectos. Bueno, nombraste recién dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, los proyectos que sí funcionaron. Ahora te voy a preguntar sobre tu trabajo de formación también que realizás y que es muy interesante. Pero volviendo un poquito para atrás, en el 99 hablabas de este ITM y casi unos 15, 16 años después, creo que fue en el 2017 o 16, fue el ITM de Valencia, ¿no? Y en el cual estuvimos los dos presentes. ¿Cómo, digamos, no por compararlos, pero pasando todos los años que pasaron con una crisis económica tan bestia como fue la del 2008, ¿cómo sentiste la diferencia entre ese ITM del 99 y el que se hizo casi 15, 16 años después en España, que era el segundo que se realizaba? Sí, diferencias importantes. El del 99 casi me lo tuve que cocer yo solo, casi, ¿no? Y buscar los partners y las ayudas y las encontré, porque objetivamente era un proyecto delicioso, ¿no? Pero claro, no había mucha gente. El de Valencia ya fue organizado por redes estatales de programadores, tanto la red bueno, fue organizado por la red de teatros alternativos, ¿no? Que ya era una red que integra los teatros de pequeño formato de toda España, ¿no? Entonces, y también participaba la red de teatros nacional, digamos, la red de teatros públicos. Ya también participó el Ministerio de Cultura, participaron otras instituciones bastante. Y sí, se pudo ver un cierto cambio. Yo aún no estoy 100% satisfecho de que el proceso de internacionalización de las artes escénicas españolas haya dado sus frutos suficientes, porque sí que vino más gente. No soy consciente de que hayan salido muchos proyectos de este ITM, de muchas colaboraciones. Esto se puede ver con que el número de afiliados, de socios, de gente que después ha ido a otros mítines, sí que al principio creció un poco, de gente de España, ¿no? Pero después volvió a decaer y en ciertos momentos y en ciertos lugares que se hace un meeting que está un poco lejos de aquí, pues vuelve a ir bastante poca gente. No decíamos recién sobre los proyectos que sí funcionaron, pero previo a contar alguno de ellos, queríamos, digamos, preguntarte también sobre los cursos de formación y ponencias que da sobre gestión cultural, internacionalización y políticas culturales, no solamente en países de Europa, sino también en América Latina y África. Entonces, que nos cuentes un poco cómo es trabajar con estos temas de la cultura en escenarios tan diversos, tan distintos, no solamente a nivel estructural, sino a nivel de comunidades, de relaciones y de sociedades. Claro, claro. Esto sí que es un reto, ¿eh? Poder oír. El último que hice en Latinoamérica fue en Medellín. Claro,
Yo preparo mis cursos a partir de las metodologías que he ido desarrollando a partir de las consultorías y de trabajar con artistas, con compañías, con organizaciones, ¿no? Lo cual voy afinando el trabajo metodológico de cómo abordar la transformación, el desarrollo y la movilidad internacional de los proyectos, ¿no? Y entonces, claro, cuando te encuentras con un tejido artístico totalmente diferente. En principio, podría decir que he estado bastante por Latinoamérica y podría decir, bueno, yo ya conozco Latinoamérica, pero esto no se conoce ni mucho menos si no has estado allí años trabajando, ¿no? Entonces, una persona que viene de fuera y que te empieza a hablar de toda una serie de conceptos, pues es un reto duro. Yo intento ser lo más metodológico posible, de ser lo más ofrecer perspectivas amplias para que después cada grupo, cada proyecto lo pueda aplicar en el suyo, ¿no? Intento aplicar o proponer ideas generales, metodologías generales para que después puedan ser aplicables en diferentes contextos. Y justamente estos contextos tan diversos también implican que en tu trabajo de formación trabajas también con proyectos que tienen caracteres diversos. Entonces, no más que con qué dificultades, pero cuáles son las resistencias que tienen compañías de danza o festivales a justamente exponerse a todo esto que estabas describiendo hace un rato, ¿no? En la pregunta anterior sobre la internacionalización, el IATM, etcétera. ¿Cuál sentís que hay una resistencia o hay ganas de salir de ciertas prácticas, de ciertos modos? Sí, hay de todo. Hay gente que viene a mí porque lo tiene clarísimo, que quiere salir o que ya tiene un conocimiento del exterior y entonces quiere profundizar en diferentes aspectos. Hay gente que ha montado un espectáculo, que le han dicho esto sería muy interesante verlo fuera y entonces sin saber muy bien de qué va el tema fuera, pues ya dice, pues esto lo quiero sacar ya, ¿no? Entonces, el proceso con que yo trabajo con una compañía, con una organización, con un proyecto, es un proceso eh, que podríamos decir largo, de largo recorrido. Yo no trabajo, intento trabajar, no siempre lo consigo, pero intento trabajar al menos 6 meses, 7 meses, 8 con un proyecto. Y entonces sí que empieza de una manera, que ya te digo, gente entusiasmada, con una capacidad, con una formación, con unos recursos para abordar la internacionalización clarísimos, ¿no? Y con gente con pocos recursos, con pocas capacidades. Pero con este proceso, digamos que mi trabajo es infundir conocimiento propio sobre el proyecto y sus posibilidades, sus oportunidades, e infundir entusiasmo, ¿no? Ver cuáles son las posibilidades, cuáles son los caminos, pero de una manera también empezando de una manera muy amplia y empezando por el principio. Por esto nos damos un largo recorrido, porque hay que empezar desde el principio. Hay que cambiar muchas cosas, seguramente, en los proyectos para que puedan fluir de una manera natural y sostenible en un contexto y de movilidad internacional. ¿Y cómo ves esto del tiempo, ¿no? Porque claramente yo estoy de acuerdo con que son procesos que requieren espacio, tiempo, desarrollo, pensamiento, estrategias, con esta cultura o esta dinámica de la inmediatez en la cual todas las sociedades estamos inmersas en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Yo diría excesivamente inmersas en que todo tiene que ser ya pronto, etcétera. ¿Cómo es la negociación de estos proyectos que te contratan para entender que las relaciones y los proyectos de internalización requieren un tiempo y un espacio? Bueno, yo intento explicarlo. Intento decir, bueno, esto es a largo plazo, esto no lo vas a conseguir en un día. A veces lo- a la gente la convenzo y a veces no. Pero siempre tenemos conversaciones, una primera conversación, una segunda, yo voy tanteando, voy explicando lo que hago, ¿no? Entonces hay gente, pero ya lo ves venir, ¿no? Cuando un artista o una compañía tiene un proyecto que más o menos funciona en su circuito y dice, bueno, lo tengo que vender
vender fuera de España o fuera de Cataluña. Y ya, y dime dónde se va a ver, dónde esto puede funcionar, ¿no? Dime los circuitos, dime los festivales, tal. Y entonces digo, no, esto no va por aquí, ¿eh? Y no te lo... De entrada, aunque lo sé, ¿eh? Porque llevo muchos años trabajando en esto, de entrada no te lo voy a decir. Seguramente vamos a descubrir las herramientas que vas a necesitar para que tú mismo lo puedas ir consiguiendo, ¿no? Y hay gente que lo tiene clarísimo, que esto es un proceso que hay que cambiar muchas cosas, ir a la raíz del proyecto mismo. Yo tengo mi primer tema, bueno, tengo varios temas que desarrollo conjuntamente con los artistas y las organizaciones, pero uno es el relato artístico, el relato. ¿Cómo explicas tú lo que haces, ¿no? Y cómo lo explicas de una manera completa, compleja, cómo dices quién eres, qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, ¿no? Y qué ofreces, qué valores estás ofreciendo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nos lleva bastante tiempo poderlo, porque el artista, el organizador, entonces tiene que reflexionar mucho y muy profundamente sobre su trabajo, ¿no? Y entonces aquí sí que es un trabajo duro, difícil, pero que se consiguen unas transformaciones brutales. Estoy totalmente de acuerdo y no, acabas de nombrar algo muy esencial del trabajo que realizás, ¿no? Que es el tema del relato y cómo uno explica un proyecto artístico, ya sea, bueno, una compañía, una pieza, un festival, etcétera. Em, y en estas narrativas, también por eso te preguntaba, porque aparte lo hemos hablado en muchas de nuestras otras charlas que hemos tenido, cómo juega este relato con respecto a la relación con el lugar donde estás, ¿no? Que en este caso, bueno, estamos en España, y cómo juega ese mismo relato en otros países, porque a veces, y esta ya es una opinión personal, en España pasa mucho que tenés que hacer un relato según qué institución. En cambio, fuera, con que un relato esté bien construido, ya te lo entienden. Entonces, ¿cómo ves esto de tener de tener que tener como sería en la música una canción en versión banda, en versión acústica, en versión big band, ¿no? Por decirlo de alguna Ujú. manera. ¿Sentís que es así esta opinión que digo? Quizá obviamente puedes estar en desacuerdo, porque los relatos justamente son los que construyen no solamente un presente, sino un posible futuro para que ese relato, que es el proyecto, crezca, se desarrolle, etcétera. Sí, sí, sí. El relato, yo lo que trabajo yo trabajo la sinceridad, lo que una persona quiere hacer, qué puede ofrecer, ¿eh? Cuáles son sus capacidades, cuáles son los talentos y presentarlos, ¿no? Entonces, yo estoy por el relato honesto, el relato real, el relato que uno mismo quiere y uno mismo desea, con el que desea proyectarse. Y entonces esto es con lo que de entrada hay que trabajar, con la honestidad con uno mismo. Y entonces yo soy esto, yo hago esto, y lo hago de esta manera, ¿eh? Y lo hago por estas razones, ¿no? Entonces, no, a partir de aquí empezamos a trabajar con la honestidad, con la realidad de uno mismo. Después sí que cuando hacemos un plan de acción, un plan de internacionalización, sí que hacemos pues, un plan de marketing, con lo cual ya podemos transformar los relatos en función de los circuitos. Y entonces hay que ser realistas de que a veces, pues cuando voy a presentar una subvención en la cual me piden una prioridad de esta subvención, no está directamente, no está en mi relato, pero yo lo puedo vincular, lo vinculo a mi relato, ¿no? Con las subvenciones europeas, cuáles son las prioridades que están pidiendo y a lo mejor en mi relato no están, ¿no? Y yo no estoy haciendo esto, pero yo lo voy a vincular. Entonces, me, mm, podemos elaborar otros tipos de relatos que no se contradigan para nada con el principal, que no se contradigan, pero que se adapten a diferentes circuitos. Volviendo a una de las preguntas que hablábamos antes, ¿cuáles sentís que son los proyectos que funcionaron,
o que pudiste ver con el tiempo que ese trabajo de asesoramiento que realizaste con esa compañía, esa pieza o ese festival, se sostuvo en el tiempo? Vos insistís mucho con el tema de la sostenibilidad y creo que también es importante, ¿no? Que quizá nos hables un poco, bueno, de esos proyectos que sentís que dieron en ese lugar y qué es para vos la sostenibilidad, porque esto es súper importante. Quizá no todo el mundo piensa que la sostenibilidad solamente tiene que ver con las energías renovables, etcétera, y en lo cultural es importante escuchar un poco cuál es tu mirada con respecto y tu opinión, ¿no? Con respecto a eso. Sí, yo cuando decidí dedicarme a esto, sobre todo, fue en el año 2012, 11, 12, en lo cual aquí había una crisis tremenda, y vinieron los recortes, muchísima gente pasó de ser precario a ser hiperprecario y mucha gente empezó a desaparecer. Y entonces uno de los elementos que a mí me motivaron a trabajar en esto era para conseguir sobre todo la sostenibilidad económica de la gente de mi entorno, que lo estaba pasando mal. Y entonces tener las herramientas necesarias para producir, para realizar proyectos sostenibles, proyectos que se mantengan en el tiempo. La sostenibilidad quiere decir esto, proyectos que se mantengan en el tiempo. La sostenibilidad medioambiental son proyectos, o sea, que el medio ambiente pueda correcto, pueda durar para siempre, que este mundo nos dure para siempre, pero también una sostenibilidad del artista es que pueda trabajar durante siempre en lo que a uno le gusta hacer y tal. Los proyectos, ¿cuáles son los proyectos sostenibles para mí después de un tiempo? ¿Y cuáles son para mí y los que funcionan? Yo les he pasado a llamar multiproyectos. Multiproyectos significa aquellos en los cuales aprovecho todos mis talentos, aprovecho todas mis habilidades para ofrecer proyectos, productos, servicios en diferentes líneas, en diferentes áreas. Es verdad que, por ejemplo, en las artes escénicas, en la danza, puede hacer un coreógrafo, una compañía de danza, realiza pues espectáculos de danza de 1 hora, de tanto, y lo vende y así puede ir viviendo. Esto, en cierta manera, yo creo que no es del todo sostenible. Es sostenible para la gente que tiene un talento fuera de serie, que tiene unas posibilidades fuera de serie. Pero para la mayoría de los mortales, que fuera de serie hay 4, y los demás que tienen que vivir en la precariedad, yo les recomiendo y trabajo con ellos utilizar todos los talentos para producir en diferentes áreas. Por ejemplo, pues en el área pues, educativa, por supuesto, ¿no? Para profesionales, para niños, para adultos, para comunidades. En el área pues, tecnológica, desarrollarse tecnológicamente, una cosa que estamos aprendiendo mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? O en áreas de la salud, en muchas otras áreas que es posible crear microproyectos al entorno. Pero lo importante de todo esto, porque educar, un coreógrafo se ha pasado la vida enseñando, dando clases, ¿no? Pero en cierta manera quizás esto se quería esconder, ¿no? Porque mi actividad es la coreografía, la creación de espectáculos, la educación es algo que hago para ganarme la vida. Entonces aquí yo intento crear el relato, otra vez volvemos al relato, un relato que integre todas las actividades posibles de una persona que sabe crear en danza, que sabe crear en el movimiento, todas las posibilidades que esto da. Y el relato te incluye igualmente la educación. Y muchas veces esta educación la das de una cierta manera porque eres tú y solo eres tú, ¿no? Y este relato y este multiproyecto te hace único. Y aquí es lo que es fundamental, encontrar este multiproyecto y esta definición paraguas de relato que me hace único, que me hace diferente, como todo artista que es único, que solo soy yo. Entonces en el relato tengo que tener claro qué me diferencia de los demás, qué me hace único. Y entonces a partir de aquí podemos trabajar en este desarrollo de diferentes proyectos, diferentes talentos, a partir de un único proyecto.
¿cómo sentís que los sectores culturales, o sea, reaccionaron o están reaccionando? Porque como todavía no se acabó, seguimos dentro de esta misma crisis sanitaria, con respecto a la misma, ¿no? O sea, ¿cuál es tu impresión con respecto a eso? Si te digo que para mí una impresión muy positiva, quizás me vayan a matar bastante gente, ¿no? Por favor. Pero bueno, aparte de todo lo negativo que ha representado, que ha sido mucho, ¿no? Y ha sido una desgracia muy grande para la cultura y para las artes, hay que mirar el lado positivo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Hacia dónde? ¿Cómo va a ser el mundo profesional nuestro después, ¿no? Yo creo que van a haber cambios sustanciales, de los cuales hemos aprendido muchísimas cosas nuevas, ¿eh? Desde, desde hemos aprendido a aprender, ¿eh? Hemos tomado cursos, hemos desarrollado nuevas habilidades que no teníamos, sobre todo muchas teniendo en cuenta la digitalización, la virtualización, ¿no? Y hemos aprendido bastante en este campo. Hemos aprendido a colaborar, a conocer gente vía Zoom, vía videoconferencia. Hemos aprendido que es fácil contactar con gente, aunque no sea presencialmente, no pasa nada, pero nos encontraremos. Pero esta gente, la gente que yo necesito que colabore o que yo pueda aprender algo de estas personas, a lo mejor están en el otro lado del mundo y las puedo encontrar. No hace falta que yo coja la maleta y me vaya al otro lado del mundo. He aprendido a navegar por las redes sociales, a navegar por las webs para encontrar cuál es la gente con la que yo me puedo entender y con la que puedo colaborar, ¿no? He aprendido a mirar desde la ventana de mi casa, encerrado, ¿eh? Y ver mi mundo y saber que estoy aquí, ¿no? Que estoy en Barcelona. Yo he pasado la pandemia en Barcelona, ¿no? Hace un año que no viajo. Eh, y también he valorado a la gente de mi entorno porque estamos aquí y entonces he vuelto también a lo local, ¿no? A dar valor a mi identidad, a mis principios, a lo que soy, ¿no? Y a lo que me envuelve, en qué comunidad estoy. Y a darle valor a esto. Con esto vamos a promover un nuevo sistema de internacionalización, de colaboración a partir de nuestras propias identidades, que quizás es más enriquecedor, ¿no? Cuando antes hablábamos del proyecto único, el proyecto diferenciado, una de las cosas que nos diferencia de los demás es nuestra cultura. No necesitamos ver bailarines que bailan todos igual, utilizando todos el mismo sistema, ¿no? La diversidad de las propuestas culturales la podemos generar a partir de identificarnos con lo local, ¿no? Y proyectarlo internacionalmente y universalizarlo. Pues así te podría decir una serie de cosas que nos van a ser útiles de aquí a poco. Bueno, es muy inspirador escucharte y, y justamente estás nombrando algo que te quería preguntar, un poco lo nombrabas en esta respuesta, ¿no? Y en tu reflexión, pero ¿cómo sentís que se van a transformar los modelos de negocio de los sectores culturales de aquí en más? Porque ya hay una transformación que, como bien decías, está sucediendo. ¿Cuál es más o menos si tu visión de hacia dónde? Pues creo como he dicho antes, poder aprovechar y sacar y desarrollar todas las habilidades, todos los talentos que hay en un creador es una de las necesidades de ampliar el modelo de negocio. Por un lado, la diversificación del modelo de negocio, ¿eh? Hacer diferentes cosas, ¿eh? Desde lo presencial, desde a lo digital, a lo educativo, a lo sanitario, a lo que haga falta. La movilidad también es importante, o sea, son los dos ejes, la diversidad de propuestas y la movilidad internacional, el trabajar, el poder trabajar en los lugares donde a mí me van a recibir, ¿eh? Donde voy a poder trabajar y no estar anclado en un lugar y no moverte. Estos yo creo que son los elementos principales, ¿no? Dentro del multiproyecto, pues la digitalización, la virtualización es lo que se ve bastante, y el aprovechamiento de la tecnología es lo que se ve como más claro, ¿no? Como monetizo ciertos elementos de mi trabajo
que durante la pandemia han pasado de manera gratuita, que han pasado de manera espontánea, ¿no? Que se han hecho pues, por streaming, por creación de vídeos, y cómo esto lo voy elaborando hacia productos virtuales que puedan venderse, en definitiva. Bueno, hablabas recién de estas herramientas, ¿no? Además de las digitales, ¿qué otras herramientas sentís que nos pueden permitir ampliar eh, el futuro de la movilidad y la internacionalización de los agentes culturales y de los productos culturales? ¿Qué otras herramientas? Las digitales son fundamentales, ¿no? Antes hablábamos de la sostenibilidad medioambiental. Claro, hay un problema con la movilidad internacional, que es el exceso de movilidad en avión nos está creando una huella de CO2 enorme, ¿no? Entonces hay una cierta contradicción aquí, ¿no? Entonces hay que intentar generar movimientos coordinados a largo plazo, no hacer un bolo de ir y volver, ¿no? Planificar estancias en otros lugares en los cuales yo tenga tiempo de desarrollar otros proyectos, residencias, pero también poder trabajar con la comunidad, con la comunidad profesional, con la sociedad, ¿no? Poder dejar más huella que no sea la del CO2, yendo y volviendo rápidamente, hacer un bolo de un lugar a otro, ¿no? Estancias largas, estancias organizadas, ¿no? De manera que pueda sacarle más rendimiento. Sí, es como escuchándote, me imagino, ¿no? Como que esta cosa de la, o este formato que que tenía que ver con ir, presentarse o hacer algo y volver, ¿no? Reemplazar algo por algo que es voy, me quedo, genero algo, dejo una huella y me vuelvo, ¿no? Y Exactamente, eso sí, en un sí. fin de semana no se puede hacer, No se ¿no? puede. Claramente, ni en una semana. Entonces, quizá, no sé, reflexionando en voz alta, quizá el modelo vaya a eso, ¿no? A que la movilidad pase de ser de corto tiempo a ser de mediano tiempo, para que en esa transmutación que sucede cuando distintas culturas se cruzan, puedan tener el tiempo necesario, que es algo que siempre se habla, ¿no? Ahora que no hay tiempo, y la pandemia también nos demostró que el tiempo está, el tema es cómo lo utilizo, cómo lo vivo, cómo lo percibo, que ese tiempo se alargue, ¿no? Que ese tiempo justamente cuando hablabas de la sostenibilidad, que sea un tiempo sostenible, ¿no? En el cual el multiproyecto que hablabas, ¿no? O este modelo de multiproyecto que puede ser algo que se sostenga, tenga espacio, tiempo y lugar para relacionarse con otra realidad, con otro contexto, con otra comunidad. No sé si lo ves así. Sí, sí, totalmente. Precisamente ahora estoy trabajando en un proyecto un proyecto europeo de la Comisión Europea de Europa Creativa, que se llama Perform Europe, y en el cual se están diseñando unas posibles ayudas a la movilidad, a la gira, a la distribución internacional europea de presencial y digital de las artes escénicas, ¿no? Y uno de los temas en este diseño de cómo deberían ser unas ayudas, unas nuevas ayudas a la gira, a la distribución, pues esto se tiene muy en cuenta, ¿no? Estancias más largas donde dejes tu huella, ¿no? Donde puedas comunicarte y donde puedas aprender y trabajar e intercambiar con otros artistas, con el público de la zona, ¿no? Que puedas integrarte en el tejido de la zona. Y estos son unos elementos que se van a tener en cuenta en el momento que salgan supongo, vaya, que estos se van a hacer unas recomendaciones a la Comisión Europea y si salen estas subvenciones, pues creo que irán en esta línea. Estaremos atentos a ellas. Pero me parece que quizá lo que estás planteando, ¿no? Como que el modelo de la inmediatez va camino a caducar y que realmente las obras escénicas han de dejar un valor agregado. No solamente el consumirlas y dejarte una experiencia, sino que tiene que pasar algo más. Pareciera, ¿no? Que vamos hacia ahí. Ojalá, porque creo que sería justamente muchísimo más rico que solamente
Lo lindo que es sentarse en un teatro y ver un espectáculo de danza, teatro, música, siempre es una celebración, claramente, pero que haya algo más. Y esto es un poco lo que me parece que pareciera que no, que nos está transformando, ¿no? Sí, sí, esto es lo que parece que vamos a ir hacia esto, o deberíamos ir. Creo que se van a poner las herramientas, quien las pueda poner, y yo voy a intentarlo también en mi trabajo, ¿no? Buenísimo. Pues para ir cerrando, Tony, te queremos preguntar cuáles son los próximos planes de Tony. Además, bueno, acabas de nombrar este macroproyecto de Europa Creativa, ¿no? Que es un, ojalá que suceda. ¿Qué proyectos tiene Tony por delante para el futuro mediano y cercano y sostenible? Pues ahora mi proyecto es las consultorías. Yo quiero seguir haciendo muchas consultorías y cada vez más, y poder trabajar con el máximo de gente posible durante el tiempo determinado para transformar estos proyectos y hacerlos sostenibles, ¿no? Y en esto estoy empeñado. Y paralelamente sacar conclusiones de todo el trabajo que estoy realizando, ya las estoy publicando en mi web, ¿no? Y crear estas metodologías que puedan servir para todo el mundo, para que puedan aplicarlos a sus proyectos, además en todo el mundo, ¿no? O sea, que no solo en un contexto de aquí, sino un contexto europeo, latinoamericano y de diferentes partes del mundo. Y por otra parte, en caso, y que es muy posible, de no poder hacer consultorías individuales a todo el mundo, pues poder hacer estas que antes de la pandemia hacían grupos, ¿no? En diferentes ciudades, en Medellín, donde participaron pues 15 proyectos de artes escénicas de la ciudad, o, bueno, en Cabo Verde, o en Brasil, México, etcétera, etcétera. Eh, Formación en grupo también. Claro, eso también es muy interesante obviamente con tu permiso cuando publiquemos este podcast vamos a poner tu web, pero la gente yo aparte recomiendo mucho hacer un trabajo con Tony, lo hemos hecho con Vide hace unos 2 años y fue el segundo trabajo en consultoría que hicimos y la verdad que fue muy, muy productivo. Si se quiere acercar a hablar contigo, ¿cómo hace? ¿Te escribe un mail? ¿Te consulta a través de la página web? ¿Cómo es el proceso para alguien o un proyecto que quiere acercarse a ti? Pues la gente que me conoce me llama por teléfono, me envía WhatsApp, pero bueno, la gente que no me conoce, pues normalmente por la web. La web tiene bastante recorrido, también es muy fácil de encontrar en Google, Tony González. La web es tonygonzalezbcn.com. Y entonces en contacto, pues a mí me llegan lo que se escribe, las peticiones. Entonces siempre quedamos a tener conversaciones, y si es gente normalmente por teléfono, ahora muchísimo más por videoconferencia. Las consultorías las hago con videoconferencia por todo el mundo. Es esto, ya hemos desarrollado una práctica de videoconferencia que ahora se le saca el rendimiento máximo, ¿no? Entonces, pero sí, primero hay que tener una conversación, a ver qué se quiere, y entonces a partir de allí decidimos si vamos a trabajar o no. Bueno, buenísimo. Te queremos agradecer muchísimo, Tony, tu tiempo. Para nosotros es un honor tenerte aquí y celebrando nuestro 10º podcast, que esperemos que haya muchos más. Y bueno, y vamos a publicar con tu permiso tu web en la lengüeta del podcast y te agradecemos profundamente el haber estado con nosotros en la tarde de hoy reflexionando y compartiendo todas tus experiencias. Muchas gracias a todo el mundo. Espero que haya sido interesante y sobre todo que se pueda aplicar, ¿no? Aplicar a las realidades de cada uno. Yo lo que quiero es que las cosas que hago sirvan para la gente, ¿no? Y entonces, en este caso, si ha servido este podcast, será estupendo. Pero siempre es un placer estar contigo, Sebas, y hablar contigo e intercambiar una buena conversación.
Igualmente. Bueno, espero que todos los que están escuchando hayan tomado nota. Tony es una persona con una mirada muy clara, muchísima experiencia, ha estado en muchas realidades o compartiendo muchas realidades culturales de muchos países y en proyectos muy diversos, lo cual siempre es enriquecedor y absolutamente formativo estar con Tony y escucharlo. Nos vemos en el próximo podcast y muchísimas gracias.